Estamos en New York City, una de las metrópolis más importantes e influyentes de todo el planeta. Pero por encima de todo, este es el lugar favorito de Flor en todo el mundo, donde siempre soñó vivir algún día. Solo hay un problema. Yo, personalmente, no soy muy fan de las grandes ciudades. Que si el caos, la gente, tener que depender del transporte público... Así que ahora que nos venimos a vivir a los Estados Unidos, Flor no paró de insistirme en que teníamos que ir a conocer. A lo cual dije, ahora sí es invierno. Me da igual, me dijo. No sé, hace frío y parece que va a llover estos días. No me importa. Pero... ok, vamos. Y así, con todo en contra, siendo capaz la peor época para visitar Nueva York, fue que decidimos ir a pasar unos días a esta imponente ciudad. Ojo, no es que no quisiera ir. De hecho, siempre fue mi sueño visitar esta ciudad. ¿Pero realmente es para tanto? ¿Podrá Flor convencerme de venirnos a vivir aquí? ¿Será que le partiré el corazón y no seremos tan compatibles después de todo? Sé que esto va a sonar un poco cliché, pero siento que ahora mismo estoy viviendo un sueño. Nos vinimos a la hermosísima y enorme, imponente ciudad de Nueva York. Sí, la verdad que personalmente yo nunca había estado aquí, es la primera vez y he estado hypeado y todo el día bombardeado por esta señorita desde el día que la conocí, que me llevas diciendo que es tu lugar favorito en el mundo, ¿no? Es mi ciudad favorita en el mundo, o sea, con todos sus defectos y sus cosas, yo la amo, así que espero que te guste. Sí, el día de hoy vamos a explorar un poquito diferentes puntos de esta ciudad y vamos a contaros un poquito de historias que probablemente no conocíais de ella y ver si de verdad hay tanto hype, si de verdad lo merece y incluso, ¿por qué no?, ver si podríamos llegar a vivir aquí. A ver, ¿por qué no? Es una opción. Hay que ver eso. Así que nada, gente, vamos a ver qué nos depara la Gran Manzana, la conocida como la ciudad que nunca duerme. Vamos a ello. Sé que no es la mejor época para venir a visitarla porque estamos en pleno febrero y no sé si se alcanza a ver, si la cámara lo aprecia, pero está nevando ahora. Pero bueno, la verdad es que también le da un toque mágico, ¿no? La ciudad así como nevando. Sí, a ver, al que le gusta el frío, a mí que me gusta y puedo ver la nieve, yo creo que sí, le da 10 puntos. También tiene otra cosa a favor, que con el frío hay menos gente, así que... ¿A esto le llamas menos gente? Sí, esto es re poca gente, sinceramente, para esta ciudad, sí. Sí, la verdad que primeras impresiones de esta ciudad, lo primero obviamente me ha impactado el tamaño, o sea, mira que he estado en ciudades como Toronto, como Buenos Aires, pero es que esto es otro nivel, o sea, lo inmenso que llega a ser esto. Pero luego lo otro que también he visto es como que la ciudad, al menos a mí, me estresa, o sea, yo no soy un chico de ciudades grandes, la verdad, y aquí es como que noto una energía, como que están pasando muchas cosas a la vez en todos sitios, en todo momento, como que todo el mundo parece que llegue tarde a un lado, no sé, es un poco agobiante, la verdad, pero bueno, capaz que con el rato me acostumbre. Ok, pues nos vinimos a, yo diría, a uno de los lugares más icónicos de toda la ciudad. Estamos en Times Square y wow, la verdad que no tiene nada que envidiar a nada que he visto en todo el mundo. Y no, porque esto es lo mejor. A nivel de luz es increíble. Mira que hemos estado en Piccadilly Circus en Londres, hemos estado en diferentes ciudades, pero wow, y esto de noche, ya vamos a venir luego, pero tiene que ser increíble. Sí, le da 10 vueltas al Young Dundas. Lamentablemente, Toronto te tenemos en el corazón, pero este es el papá. Si no has visto el vídeo de cuando fuimos a Toronto, bueno, más que nada de cuando nos fuimos a vivir a Toronto, sí, ahí comentábamos como que Toronto se siente como un pequeño Nueva York, similar. Así que más o menos lo confirmo porque puedo decir que esto parece un Toronto a lo bestia. Sí, y bueno, también habría que comentar, ¿no?, lo típico que se ve acá, que son estas personas disfrazadas de muñecos, que hay Minnie, Mario, Elmos, los disfraces un poco, sin faltar el respeto, ¿no?, pero un poco cutrillos, ¿no? O sea, por decir. O sea, os vamos a dejar unas imágenes y vosotros mismos quiero que juzguéis y lo dejéis en los comentarios, pero por mucho que se agradezca la intención, digamos que a mí me da miedo, o sea... A ver, yo creo que es característico que se vea así, o sea, no, obviamente no, uno no va a esperar como un disfraz de Disney World, ¿entendés? Pero bueno, es gracioso, o sea, yo creo que eso le da la magia de la bizarreada que es esta ciudad también. ¿Será que encontraremos al Batman argentino por aquí? Sí, a ver, vamos a mirar a ver si lo llegamos a ver, porque es un ícono de acá. Y ahí os va el primer dato curioso de esta ciudad. Vaya, capaz muchos ya lo sabéis, pero la ciudad de Nueva York está dentro del estado de nombre homónimo, o sea, el estado también se llama Nueva York, pero aunque sea su ciudad más poblada y su ciudad más grande e importante, para nada es la capital. Ya sé lo que estarás pensando, ¿por qué no es la capital si se llama Nueva York y el estado se llama Nueva York? Pero bueno, eso son cosas de este país, es como que las ciudades importantes las tienen de un lado y la capital administrativa la tienen de otro. Y en este caso la capital es la ciudad de Albany, que vaya, la verdad que todavía no hemos ido, no sé qué tendrá, no me pinta como que sea muy entretenida, pero vaya, no sé si sabíais que la capital del estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York.
Nuestra primera parada acá en Times Square, nos vinimos a la tienda de Hershey's, que no sé si ustedes la conocen, pero yo soy muy fanática de este chocolate. Y bueno, Xavi por acá le encantan los Reese's, que son de Hershey's, por cierto. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque esto huele rico ya la tienda, ¿no? O sea... Está increíble el olor que hay, nada más entrar es espectacular. Y miren esto, tienen unos sabores así como súper raros. O sea, hay como de menta, de birthday cake, y este otro es como de frutilla o fresa, como le digan. Y yo me quiero llevar este de cotton candy porque es un sabor muy raro. O sea, vamos a probar y vamos a ver qué otras cosas raras tienen. Sí, aunque lo que dice Flor es cierto, me encantan los Reese's, en verdad. Mi chocolatina favorita de toda la vida es el Kit Kat. Y mirad la variedad que tienen. O sea, este que es como de menta, este de birthday cake, este tiene una pinta increíble. Pero es que hasta tienen este de raspberry cream, hasta sabor a donut. Ok, creo que nos vamos a llevar uno de estos para casa. Encima lo bueno de venir a estos lugares es que te dan cositas gratis por ahí para probar. Bueno, este es un chocolate normal de Hershey's, pero bueno, viene bien. ¡Guau! No, mira, hasta tienen velas de diferentes cosas. Mira, una vela de Reese's. ¿Olerá peanut butter esto? A ver. A ver. ¿Sí o no? Huele ¿Sí? un montón. ¡Ay, Wow. qué rico! Estaría para llevársela. No, y hasta lo interesantísimo que tiene esta tienda es que no solo puedes comprar los chocolatitos, esto así como los que nos llevamos, sino que también te hacen cosas. Hay s'mores súper gigantes y también está el famosísimo Reese's Cup. Es una bestialidad. Y todo te lo preparan aquí, incluso creo que lo puedes como personalizar. Sí, no, pero es como si fuera una torta gigante. O sea, es inmenso y 10 millones de calorías. O sea... A la americana. Y justo diría casi enfrente de la tienda de Hershey se encuentra la tienda de M&M's y mirad esta preciosura del lugar. Tiene una decoración increíble. Creo que son 3 plantas. Este lugar es enorme. Guay, acá hasta tienen una máquina que te dice como qué color es tu mood, o sea, tu humor. Y no sé, ¿el mío fue accurate o no? Y yo creo que bastante accurate. Uno de mis colores favoritos, así que bien. Sí, el mío que era como peanut butter, ¿no? Sí, algo así. Bueno, no sé. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que ¿Accurate sí. o no? Yo creo que sí. A diferencia de la tienda Hershey's, no tiene como demasiadas cosas así diferentes, pero lo que tiene es que te hacen un M&M con tu cara. O sea, ahí están todos los pasos, digamos, de cómo te lo personalizan. No sé si ahí se alcanza a ver más o menos una cara de cómo quedaría. Y acá en estas maquinitas, la gente ya directamente como que selecciona las opciones y no sé si te escanean tipo la cara o vos pones una foto. Sinceramente, no sé exactamente cómo es, pero bueno, te pueden hacer un M&M así personalizado con tu cara o hasta le podés poner distintos mensajes. Está bueno como para tener un regalo así distinto, más personalizado. Pues la cosa se puso seria con la nieve, ¿no? Aunque parece más un tipo lluvia. Sí, porque al final, o sea, sí que son copitos, ¿no? Pero deja todo mojado, o sea, es como que no está cuajando del todo y moja, o sea, tengo toda la campera empapada ya. Pero bueno, conseguimos llegar aquí al Rockefeller Plaza. Bueno, no del todo, no se puede llegar a entrar, porque al parecer es el 50 aniversario del Saturday Night Live, del SNL, y está puesto como por todas partes, ¿no? Sí, yo creo, o sea, perdonen si desconozco y perdonen la ignorancia, no sé si de verdad los estudios son acá en el Rockefeller. Sé que el programa de Jimmy Fallon, el The Tonight Show, era ese sí que es acá, pero no sé Saturday Night Live. Parece que sí porque está puesto por todos lados y hay como unas carpas, así que no sé, veremos algún famoso. No creo que salgan con este clima. No, pero toda la zona en sí la verdad que es súper curiosa. Aquí está justo la Quinta Avenida, la famosa Quinta Avenida, y tienes aquí el Rockefeller, que es un edificio enorme. Luego tienes un montón de tiendas y tienes una iglesia que es hermosa, o sea, es como que te choca verla ahí, es como que no pega, ¿viste? Sí, el contraste así de edificios modernos y ver la iglesia está como súper antigua ahí, queda bonito igual, ¿no? O sea, le da como un toque. Ahora sí quería comentar el tema del bullicio de gente. Y eso que es fin de semana y hay poco. Venite un día de semana, ahora pico, creo que sería mucho peor. Y es que eso me llega a contaros el siguiente punto curioso de esta ciudad, y es que por si no sabíais, aquí viven alrededor de unas 8 millones de personas, o sea, es mucha gente. Muchísima. O sea, para ponerlo en perspectiva, el estado entero de Nueva York, que es bastante grande, creo que sería como casi la mitad de España, para ponerlo en proporción, son un poco menos de 20 millones de personas, así que sí podríamos decir que aquí en esta ciudad solo vive alrededor del 40% de toda la población del estado. Locura. Es una locura. Aunque si nos ponemos a hablar un poco en temas de densidad, por ahí los números no son tan alarmantes, y es que se estima que a nivel de densidad esta ciudad alberga a 11.000 personas por kilómetro cuadrado. Es una burrada, pero por ejemplo la ciudad de Buenos Aires tiene 13.000 personas por kilómetro cuadrado y Barcelona
Barcelona, de donde yo soy, 16.000 personas por kilómetro cuadrado. Wow. Encima de todo el turismo, o sea, esto es una barbaridad, pero si lo pones en perspectiva, incluso lugares de donde venimos tú y yo son todavía peores. Ahora, algo en lo que sí Nueva York se disputa el puesto cada año es en ser la ciudad más cosmopolita y más diversa de todo el mundo. Vaya, ciudades diversas hay en todo el mundo, incluso Barcelona mismo diríamos que hay un montón de diversidad, pero la cosa siempre se disputa entre Nueva York, Londres y Toronto. Y aunque aquí en Nueva York se lleguen a hablar hasta 800 idiomas diferentes, actualmente lo estuvimos investigando y la ciudad más variada y diversa del mundo dicen que es Toronto. Y vaya que ahí os puedo decir a nivel personal que creemos que es muy verdad, ya que Toronto tiene una variedad increíble, una diversidad espectacular. Ves barrios de todo, ciudades de todo, restaurantes de todo tipo, aunque últimamente la verdad que digamos que casi todo lo ha absorbido una sola nacionalidad. Ok, tuvimos que resguardarnos un poco porque el clima se estaba poniendo complicado ya. Sí, ya estamos empapadas las camperas y hasta la misma cámara, entonces era como, no, hay que meternos bajo techo urgente. Así que nada, nos venimos a la Grand Central, que es la estación principal de trenes y te diría que también hay metro por aquí. Sí. Y wow, la verdad que es hermosa, pero os la vamos a enseñar mañana un poquito con más calma. Y por si no sabíais, el metro de la ciudad de Nueva York es uno de los más antiguos del mundo. Creo que lo inauguraron en el año 1904, o sea, hace más de 120 años. Wow. Y es enorme, vaya, según estuve investigando, tiene 36 líneas diferentes. Es una locura. Sí, es gigante y lo bueno que tiene es eso, que al final sí que te conecta a toda la ciudad y no solo la isla de Manhattan, sino que también puedes ir a Brooklyn, puedes ir a Queens, puedes ir para arriba tirando Harlem, Bronx, o sea, eso es lo bueno. Así que nada, voy a poner a prueba lo que es el metro de esta ciudad, a ver si me convence o no, porque yo os he de confesar una cosa, soy muy poco fan del transporte público. Para mí, transporte público es sinónimo de mal servicio. Llamadme loco, llamadme lo que sea. Aparte se comenta de que hay unas ratas gigantes en el metro, ¿no? O al menos eso me has dicho tú. Sí, bueno, suelen haber, así que vamos a ver si, no sé, con el frío están guardaditas o llegamos a ver una. Ok, vayamos por partes. A nivel de funcionalidad, las cosas como son. Le tengo que dar un 10 de 10. El metro te conecta a toda la ciudad de manera súper eficiente. Llegas de un lado a otro bastante rápido y por un precio relativamente razonable para ser Nueva York. Ahora, ya quitando eso, la mayoría de estaciones se ven antiguas, descuidadas, ves gente un poco rara, personas que te piden a cada 3 pasos que das, vagones vacíos porque... bueno, mejor ni os cuento. Además, eso de ir como sardinas enlatadas en un espacio de minuto como que no es lo mío. Si hasta esta señora se me cayó encima mientras grababa esta toma. En fin, a ver, hay algunas estaciones que están mejor que otras. Y una cosa está clara, aburrirte no te vas a aburrir. Solo aquí te puedes encontrar peruanos con estas pintas tocando la flauta o talentos como este tipo cantando. Que canta bien. En definitiva, que tanto si vives en Nueva York como si estás solo de visita, no te va a quedar de otra que usar el metro en más de una ocasión. Pero para mí, nada cambió. Sigo y seguiré siempre odiando usar el transporte público. Y finalmente, tras un larguísimo día, por fin llegamos al hotel. Muy buenos días. La verdad que no estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? No, la verdad que hace un día horrible y medio lloviznoso. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, vamos a tratar de que sea un buen día a pesar del clima. Todavía nos quedan unas horas en Nueva York, así que primer paso, vamos a desayunar, ¿no? Bueno, y nos vinimos a desayunar a este lugar que teníamos cerca del hotel que se llama Leo's Bagels. Nos pedimos acá nuestros ice coffees que no pueden faltar obviamente y unos bagels que ahora se los vamos a mostrar porque los bagels son muy típicos de acá de New York, sobre todo el que es con cream cheese, o sea con queso crema y salmón. Ahora, eso sí, si venís a Nueva York, sobre todo a lugares así, prepararos para la cuenta porque literal, el café por ahí no estaba tan caro, 4,50 cada uno. Yo me pedí un bagel con aguacate, 6,95, pero la señorita aquí se pidió uno con salmón y son 14,95. Bueno, era para probar, ya digo, una sola vez. A ver, una cosa que hacer una vez en la vida. Ya puede estar bueno ya. Primero el café. Le falta azúcar, pero mal. Le falta mucho azúcar. Ahora sí, vamos a ver. Pongo 2 por si acaso. Mucho mejor. ¿Cómo cambia? Sí, ahora mucho mejor. Rico. Ahora sí. Y vamos con los bagels. La bolsa pesa, te digo cómo, ¿eh? Mira, ya te vienen como así partidos para que hagas... mira wow, esto. Qué gordito, ¿eh? Sí, wow. Vamos a ver que este tiene una pinta con salmón de Nueva Escocia. Salmón de Canadá. Mirad esto. A probar.
Está bueno. Muy bueno. Aparte son generosos con el salmón. A ver, sabemos que el salmón es caro y le ponen mucho, así que está bien. Vamos a hacer un switch a ver el de Sí. salmón. Es rico este. El salmón está El mucho salmón. más bueno. Muy bueno. Ok, bendigo los andamios estos, de verdad. A la estética puede parecer muy feo, pero la verdad que cuando llueve son muy prácticos. No, sí, se agradece porque es el techito que tenemos para caminar. Es que mírenos cómo estamos, o sea... Pero nada, teníamos un objetivo y era venir a conocer el toro de Wall Street. Lo tenemos justo aquí a nuestras espaldas y la verdad que es gracioso ver que de verdad la gente va a tocarle los huevos. Obviamente es lo que hay que hacer. Dicen que hay que tocarlo, te dé buena suerte para que vuelvas a Nueva York otra vez. Pero es gracioso ver, aunque llueva, aunque truene, aunque haga el clima Sí. que sea, hay dos colas, una enfrente del toro y una atrás del toro para sacarte las dos fotos típicas. Y nada, de verdad que es como curioso estar aquí en Wall Street. Es como que empiezas a tomar conciencia de que este barrio, podríamos decir, o esta calle más bien, es la cuna de todo el sistema occidental, de todo el capitalismo. Es como que si esto de aquí falla... Estamos se todos va. jodidos, básicamente. No lo hubiera descrito mejor, de verdad. El mundo económicamente tal y como lo conocemos se va al carajo. Una cosa que cabe comentar, que vayas donde vayas, si te metes en estas tiendas de souvenirs típicas que te venden el imán y todas las cositas, hay mucho merchandising de Trump, increíblemente. O sea, lo podrás amar, lo podrás odiar, pero una cosa está clara, Es no un pasa personaje. desapercibido para nada. No, o sea, hay de todo, hay hasta para abrir botellas, hay gorras, hay remeras, o sea, todo lo que te quieras imaginar lo venden. Esto creo que es algo que el tipo al menos ha conseguido, es estar en boca de todos Sí. y ser un personaje público a nivel de que se venda mucho merchandising, se hable de él todo el rato. O sea, es increíble. Creo que esto ningún otro presidente lo ha tenido antes. Y otra cosa que cabe aclarar, que ahora mismo nos está matando el olor, porque por si no sabían, en este estado el consumo de marihuana es legal, como en muchos estados ahora que estuvimos mirando, hay varios estados que están como cerca acá del estado de Nueva York y es legal, pero muy heavy, o sea, porque se siente el olor en Muy todas las fuerte. calles, hasta en el hotel, en la habitación, lo sentíamos. No sé si la gente de al lado estaba fumando o qué, pero nos intoxicaron la habitación ahí con el olor, pero bueno, no sé, dato curioso por si no lo sabían quizás. Sí, espero que en la habitación no se piensen que hemos sido nosotros, porque olía muy fuerte y nosotros para nada, o sea, muy loco. Como vamos que hay un olor a marihuana que, Dios mío. Ok, la cosa se puso seria con la lluvia, pero no íbamos a dejar pasar la oportunidad de sacarnos la típica foto con el toro. Luego el clima se puso todavía peor, y la verdad que ya no había mucho más para poder hacer ahí. Si hasta vimos que Batman se iba para su casa, así que no quedó otra. Tuvimos que volver a usar el metro. Viajamos al barrio de East Village y quedamos con unos amigos en este restaurante. Por suerte, ellos tenían coche, así que juntos nos fuimos al lugar donde ocurrió uno de los sucesos más impactantes de la historia moderna. Bueno, por fin ya paró de llover un poco y nos vinimos a otra zona de la ciudad, a uno de los lugares más importantes, no tan solo de la historia moderna de esta ciudad, ni tan siquiera del país, sino que casi me atrevería a decir del mundo entero. Y es que, gente, nos encontramos actualmente en el World Trade Center, el lugar donde estaban ubicadas las Torres Gemelas hace ya más de 23 años. Y sí, acá en esta zona al final esto lo dejaron hecho como un memorial para siempre recordar a las víctimas del atentado, que fue la verdad muy extremo, ¿no? Fue muy impactante a nivel mundial. Y es que sí, lamentablemente tras el atentado del 9/11 llegaron a fallecer casi 3.000 personas. Ya está, de un momento para otro, ¡pum! No, y es un tema muy sensible que aquí siempre lo van a recordar y es algo que de verdad te hace sentir como mal, ¿no? Y venir acá es como, tiene como una energía... Una energía potente, sí. Sí. Y la verdad que todo el lugar lo dejaron bastante bonito porque hay como una placita así con muchos árboles que bueno, ahora no se ven bien porque como estamos en invierno no hay hojas. Y de este lado se encontraban las torres. Esto lo convirtieron directamente en una fuente enorme. O sea, no sé si se puede dimensionar que acá había una de las torres y wow, la verdad acá ya dimensionándolo con los otros edificios es que es inmenso. Creo que de verdad la cámara no le hace justicia a esto. Y acá se puede ver que estaban los nombres de las víctimas. Están todo alrededor en esta zona y en la parte de allá tenemos la otra torre que ahora vamos a ir a mirarla. Pero por mucho que tú no seas de este país y digas, bueno, esto por ahí sí que me sabe mal, pero no me afecta, déjame decirte que te puede llegar a afectar en tu día a día casi más de lo que te puedes imaginar. Y es que el evento que sucedió justo aquí en este punto, el 9/11, cambió el mundo para siempre. Piensa que antes de eso, muchos aeropuertos no hacían tantos controles, muchos países no requerían de visa para venir a Estados Unidos o incluso para ir a otros lugares del mundo. Todo este evento
evento cambió el panorama del movimiento de la globalización. Fue una cosa de verdad de locos, o sea, no os podéis llegar a imaginar. Y estar aquí, como decía Flor, se siente una energía, wow, como cargada. Es muy bestia. Aparte, cada 9/11 de cada año, acá donde estaba cada una de las torres, encienden como unas luces que van como hasta el cielo. Y es muy bonito porque yo estuve una vez en un 9/11 justamente acá, y desde el Empire State o desde cualquier edificio así alto se puede ver cómo van las luces hacia el cielo, y de verdad que es como, no sé, te sensibiliza mucho, o sea, hasta no sé, a mí hasta se me llenó los ojos de lágrimas, por más que no sea de aquí, pero es como que te da esa sensación, ¿no? Porque fue un evento muy, muy fuerte. Y aquí tenemos donde estaba la otra torre. Vaya, el monumento es exactamente igual al otro, pero es increíble, como decía Flor antes, la cámara no le hace justicia alguna. Pensar que aquí había un tremendo edificio y ahora solo hay esto. Pero en conmemoración a las Torres Gemelas hicieron este otro tremendo edificio que también se llama World Trade Center, que vaya, debido al clima y la niebla como que no se alcanza a ver, pero es igualmente uno de los edificios más grandes de todo Nueva York. Es uno de los más altos, sí. Bueno, cambiamos de ubicación otra vez, nos vinimos al famoso y enorme Central Park y wow, se ve como con una neblina, ¿viste? No se ve nada. Parece que está puesto como el humo ese de típico casa de terror, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, le da otro ambiente. Pero para que veáis que no exagero, o sea, mirad esto. Se supone que aquí hay un lago y yo no puedo ver nada. Por ahí tenemos unos patitos en el hielo. Wow, está todo congelado de verdad. Ahora, si no sabes mucho de la historia de esta ciudad, capaz piensas como pensaba yo, de que fue fundada en su momento por colonos ingleses o incluso irlandeses o escoceses. Pero ¿qué pasa si te digo que nada que ver? Ya que según los registros que hay de esta ciudad, por allá en el año 1608 fue que hubo los primeros asentamientos aquí, en este territorio. Y no eran ni ingleses, ni escoceses, ni galeses, ni irlandeses. De hecho, eran holandeses o neerlandeses. Y es que mucha gente se piensa que aquí en Estados Unidos solo metieron mano los ingleses y ya, pero en verdad nada que ver. También hubo mucha influencia francesa, mucha influencia neerlandesa, bastante influencia española, incluso bastante influencia italiana, aunque no parezca. De hecho, la ciudad de Nueva York no se llamaba Nueva York nada más empezar, sino que se llamaba Nueva Ámsterdam, para que veáis de verdad la influencia que tenían los holandeses en esta zona. Ahora, recorriendo todo este parque, de verdad veo la importancia que es tener un espacio verde así de masivo y bien preparado en una ciudad como Nueva York. Sí, sinceramente creo que hasta yo necesitaba ver animalitos, y acá de verdad que puedes ver y son súper amigables, eso me encanta. Bueno, más que amigables, la verdad que lo que buscan es solo que les des de comer. Obviamente, bueno. Pero la cosa de verdad es esa, o sea, si eres muy fan del asfalto, por así decir, vas a estar súper feliz, pero por ahí de vez en cuando necesitas tener este pulmón, como este espacio verde, aunque ahora no está muy verde, que digamos. Pero es eso lo que hace que Nueva York sea una ciudad perfecta, tiene todo. Bueno, pero sí que hemos visto eso, como mucha gente que viene aquí a pasear en bici, a caminar, mucha gente viene a hacer deporte, también a hacer footing, incluso hemos visto un tipo que iba tal cual, sin camiseta, prácticamente desnudo, sí, o sea... No, está loco, o sea, hace frío, ¿eh? Me sorprende igual que haya tanta gente también caminando por acá con el clima como está, pero bueno. Me pasa la misma sensación que cuando estábamos en los bosques de Palermo en Buenos Aires, que estás en el centro de la ciudad, pero no parece que estés en el centro. O sea, ahora estoy escuchando una sirena, pero muy a lo lejos. Muy a lo lejos, sí. El bullicio de la ciudad es como que desapareció y hay como una zona de paz, como de naturaleza. Aunque vaya, verdaderamente el Central Park, muy natural, 100% no es, pero me gusta bastante que haya este tipo de espacios aquí. Y llegamos por fin al lugar que más quería conocer de todo Central Park, el Strawberry Fields, el monumento a John Lennon. John Lennon, quien pasó los últimos años de su vida aquí en la ciudad de Nueva York y quien fue asesinado nada más unos metros por ahí. Y eso fue en el año 1980, o sea, hace ya 45 años, una auténtica locura. Y vaya, la verdad que hay muchísima gente que viene aquí a rendirle tributo, a sacarse fotos, a hacer vídeos. E incluso por ahí veo que le dejaron unas flores, o sea, de verdad hay gente que todavía viene a rendirle tributo al buen John. Vaya, no sé si tú que estás viendo esto eres fan de los Beatles o de John Lennon o no. Yo soy de verdad muy fan, pero creo que es un lugar icónico para venir a ver aquí si estás en Nueva York, porque el simbolismo que tiene es muy chulo.
Bueno, muy lindo el Central Park. La verdad que, aunque sea invierno y no haga el mejor clima del mundo, le da un toque. Sí, le da como un toque diferente. A ver, yo creo que está bueno venir en cada estación. Totalmente, así que creo que eso de hecho es lo que vamos a hacer, ya que tenemos la posibilidad de estar en Nueva York. No diría un tiro de piedra, pero son como 3 horitas en coche. Relativamente cerca, se puede, se puede. Así que sí, yo quiero ver el Central Park y la ciudad en sí en cada una de las estaciones a ver cómo pinta, ¿no? Yo creo que cada una tiene su encanto, así que no es que hay una mejor que otra, pero bueno. Por lo pronto, yo ya estoy un poco harto del frío por ahora, así que vamos a buscar un lugar donde resguardarnos Sí. y comer algo. Ok, ayer os dijimos que os íbamos a enseñar la Grand Central Station ya un poquito mejor y aquí estamos de nuevo, ya estamos prácticamente por irnos y wow, he de decir que es una súper estación. Otro nivel, aparte la habrán visto mucho en películas también, ¿no? Porque sale como... es muy famosa, Sí. sinceramente. No, pero de verdad es súper bonita, tiene una bandera de Estados Unidos allá enorme, el techo yo diría que es la guinda del pastel, tiene sí. un techo que parece de diseño, es muy bonito, tiene un Apple Store, tiene un patio de comidas, o sea, está full. Sí, el patio de comidas, ojo, que de nivel, porque tiene un Shake Shack, que tiene como unas bakeries así como muy buenas, así que bien, para una estación de tren, digamos, sorprende, no sé. Ahora llegó el momento clave del vídeo, siendo mi primera vez aquí, vale la pena verdaderamente Nueva York, es tanto como me llevas jodiendo tantos y tantos años. De verdad me ha gustado la ciudad de Nueva York, por supuesto que sí, me ha gustado y me ha gustado mucho, tiene sus cositas, no te digo que no. También es cierto que ha influido el clima, ha influido que es invierno. Vaya, ha habido varios factores que por ahí ha hecho que no la disfrutemos al 100%, pero verdaderamente es una súper ciudad y quiero volver muchas veces las que hagan falta. Sí, yo creo que no te da el tiempo para conocer todo lo que hay que conocer. No, encima es que solo hemos estado ni 2 días, diría, Claro. así que creo que bastante hemos hecho ya. Ahora, otra pregunta del millón. ¿Viviría aquí? Por supuesto que no. Ni de coña viviría yo en esta ciudad. Ya sé, me falta mucho por visitar, me faltan muchos barrios, pero yo no soy un chico de ciudad grande, no me siento cómodo, no me gusta el vivir el día a día en este tipo de ambientes tan acelerados, como que no sé, no va conmigo. Yo soy más de una ciudad pequeña o incluso un pueblo donde puedo ir del punto A al punto B con mi coche y ya está. No sé, yo no podría vivir aquí. A diferencia, yo sí. Yo tengo muchas ganas y es como el sueño de mi vida algún día, al menos poder decir, viví un año en Nueva York, lo haría. Puede cambiarme la perspectiva si fuera así, quizás no, quizás la amo más de lo que pienso, no lo sé, muchas cosas pueden pasar, pero al menos teniéndola cerca, la podemos visitar más veces y eso ya me llena el alma. Así que nada, dejad aquí en los comentarios qué lugares creéis que son indispensables que tenemos que visitar sí o sí. Y ya saben, no se olviden de darle like al video si les ha gustado o si se lo quieren compartir a alguien que le puede llegar a interesar. No os olvidéis de suscribiros al canal, el botoncito que hay aquí abajo es completamente gratis y bastante más de la mitad de las personas que ven nuestros vídeos no está suscrita todavía, así que dale, ¿qué te cuesta? Y como siempre decimos, será Hasta la próxima.